dentro de la acupuntura hay microsistemas, como la mano, el pie, la oreja, que solamente trabajando microsistemas también trabajan todo el cuerpo. En el caso de la oreja, no recuerdo ahora mismo cuántos puntos hay, pero habían cerca de 300, si no había más. Y fijaos la oreja lo pequeño lo que es. Entonces, la oreja es importante. Otra cosa, y como curiosidad, cuando se trata la oreja, normalmente siempre se trata un lado. Y lo que hace el acupuntor o terapeuta es, si tiene que trabajar más tiempo la oreja, lo deja de 3, 4, 5 días del tratamiento para que la persona se vaya, le mete semillas, le mete chinchetas, etcétera, etcétera, y después, si tiene que seguir trabajando la oreja, se la cambia de oreja, para que no esté siempre trabajando la misma. Nunca se trabajan las dos a la vez. La única forma, hasta donde yo sé, que se trabaja las dos es cuando trabajas con imanes, porque metes un imán en un punto aquí, en el que sea, otro punto aquí, el mismo, de izquierda a derecha, y lo que hace entre los dos crear un pequeño campo magnético que se aumenta al estar cerca del cerebro. Pero ahora sí me gustaría ir al principio 4 dentro del nivel 1, que es ataque usando la mecánica corporal. Ataque usando la mecánica corporal, dentro de ahí hay muchos subprincipios. Veis que tener atacar a 45 grados, atacar desde 45 grados, atacar teniendo en cuenta la zona de poder, el enraizamiento, la intención direccional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que yo quiero detenerme, dejar eso un poco... Bueno, movimiento doble vía, que hemos comentado antes, que ha dicho Casimiro, que es uno de los principales, que es el movimiento de ejercer, ejercer una acción con doble movimiento. ¿Por qué? Porque voy a conseguir mayor velocidad, mayor aceleración, y porque voy a penetrar más, mi transferencia energética va a ser mucho mejor a la hora de golpear o incluso de hacer cualquier tipo de palanca. Entonces, la mecánica corporal es un ejemplo. Es un principio que, igual que el yin y el yang, tiene que estar en todos los principios. ¿Por qué? Porque hace que funcione el kyuso correctamente. Yo puedo saber dónde está el punto, la energía, lo que quieras, puedo tener efectos, pero lo que realmente hace que funcione es mi mecánica corporal, ¿sí? Porque trabajamos con el cuerpo. Entonces el cuerpo es el que tiene que transmitir ese tipo de transferencia y tiene que ser a través de la mecánica corporal correcta. Bien. Aquí me quiero detener en el puño directo. Y esto es un poco controvertido porque depende del arte marcial que lo veamos, el Wing Chun o el Karate o el que sea, tienen sus principios dentro de esa técnica, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es dar una aplicación al puño directo, que no es que lo hagáis así, pero que sí que podéis acoplar esos principios de ese puño directo a lo que ya hacéis. Y esa es la idea. Acordad, nosotros no enseñamos un arte marcial, enseñamos principios que se aplican a las artes marciales. No enseñamos un arte marcial, por tanto, esos principios que yo voy a ir describiendo lo podéis aplicar a cualquier parte. El puño directo, también conocido en Kyuso. Puño directo en Kyuso también es conocido como puño avanzado o puño de karate de Okinawa. Se cree, hasta donde yo he leído, como sabéis, y yo no soy de karate, aunque haya practicado unos años de karate hace tiempo, de escritorio, pero lo que se dice es que este tipo de puño se usaba antiguamente en Okinawa, en las escuelas tradicionales de karate, y que el fundador del karate moderno, Gichin Funakoshi, Shotokan, hizo un cambio en el puño, cambió ese tipo de puño. Hay controversia aquí, entonces digo que no creáis esto que estoy diciendo, sino que veis diferentes opiniones, pero bueno, hasta aquí es lo que yo he podido llegar, ¿no? Investigar. Bien, este tipo de puño tiene sus nombres en japonés, no recuerdo ahora mismo, sé cómo se conoce típicamente o popularmente como puño de Okinawa, y tiene una diferencia con el puño normal, que es totalmente horizontal. Primero, que el puño no es horizontal, es vertical, se parece más al tema de los chinos, o sea, un puño más chino. Segundo, que no se cierra típicamente cuando cerramos el puño, que nos enseña primero un dedo, otro, y después el pulgar que coge el índice y el corazón. No, en este caso vamos cerrando y el índice se alarga. El índice se alarga y el pulgar se cierra. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con esto? Que conseguimos un puño más compacto, tenso, con la tensión justa al golpear y
no se queda la energía aquí como en el otro puño que se centra más aquí. Si hacéis la prueba, si cerráis el puño, un poco fuerte así, normal, quedáis con la sensación y después cerramos los dedos, alargamos el índice y ponemos el pulgar aquí. Veremos que queda un puño fuerte, compacto, pero no, vemos que tampoco que está bien. Pues yo puedo meter aquí un body fácilmente, o sea, y puedo girar y no se cae. O sea, es decir, tiene la tensión adecuada, justa. Bien, a esto uno de mis maestros añadió, eso está bien, puño en vertical, dedo índice, la tensión justa, configuramos el puño de diferente manera, pero vamos a girar 45 grados el puño. ¿Por qué? Porque aquí es verdad que yo yo transmito energía, aquí es verdad que también transmito energía, pero sobre todo muscular, porque cierro los puntos alrededor de la muñeca y parte de la energía se queda aquí, según conceptos de la medicina tradicional china. Pero cuando yo hago aquí, no solamente que transmito más energía, sino que estoy alineando, cuando estoy a 45 grados, el nudillo del dedo índice con intestino grueso 10 que está aquí en el brazo, que aquí sale en la parte superior, que está a 2 dedos del codo, intestino grueso 10, y cuando yo giro así un poquito el brazo, el puño, tengo un puño vertical, pero inclinado, con una línea inclinada, o sea, recta, perdón, a intestino grueso 10. Entonces, de esta manera estoy transmitiendo mucho mejor la energía. Es decir, no lo hago cerrado, o sea, no lo hago así, perdón, lo hago aquí, estamos de origen chino, esencialmente. No cierro con todos los puños, con todos los dedos, sino que dejo el índice fuera. Este puño cuesta al principio, pero si lo practicas con las dos manos, 2, 3 semanas, un mes, al final lo pones de forma natural. El puño ocupa, o sea, el pulgar, intestino grueso, digo, índice y corazón, lo mismo cuando cerraba el puño, pero con el índice aquí, más alargado. Yo no lo esfuerzo, simplemente lo dejo caer donde caiga el índice y aquí. Va. Después hemos dicho que tengo que girarlo un poco, es decir, a 45 grados. Acordaros siempre que estamos diciendo los puntos a nivel general se atacan a 45 grados y además añadimos en la mecánica corporal, se ataca desde 45 grados. Pues yo puedo pegar un puño recto y atacar desde 45 grados al mismo tiempo. ¿Os dais cuenta? Si hago esto, diréis, esto es 90 grados, pero si yo giro el puño a 45, estoy golpeando ya a 45 recto. ¿Veis la diferencia? Estamos trabajando diferentes principios de Kyuso solamente con un puño. Este se dice que era el puño antiguo, o puño avanzado de Okinawa, y que Ichin Funakoshi pues, lo modificó. No sé hasta qué punto es cierto o no, no me voy a meter en eso porque yo no soy de karate, como ya he dicho, pero ahí está. Pero mi maestro dijo, está bien, pero ahora gira a 45 grados. Alinea intestino grueso 10, el punto intestino grueso 10 con el nudillo del índice. Entonces tendrás un puño fuerte, firme, que transmite bien la energía y que a nivel estratégico penetrará mucho más en el cuerpo de la otra persona. ¿Sí? Entonces, no vamos a golpear, lo podéis probar, podéis golpear un puño normal, doblando todo en horizontal, podéis golpear un puño mayormente chino y podéis golpear un puño como os estoy diciendo. Y podéis ver esa diferencia. Como ahora no es cuestión tampoco mucho de golpear, podéis practicar, si no con el compañero, con la mujer, o con el hijo, con lo que sea, podéis golpear con los paus Hoy con Alex, que ha venido. O lo que sea, y veis la diferencia, ¿eh? Pero darle tiempo a este puño, trabajarlo, porque yo creo que os va a gustar, ¿eh? ¿Sí? Este puño no solamente lo puedo atacar recto, así, lo puedo trabajar en otros puntos, pero siempre manteniendo los mismos principios. Es decir, el dedo índice con la línea girando, o sea, vertical, girando un poquito a 45 grados, alinea con el punto intestino grueso 10, y si yo trabajo así, aunque parezca que estoy dando un golpe recto, no estoy dando un golpe recto, estoy dando un golpe desde 45 grados. Y esa es la estrategia de la mecánica corporal.